Vamos a hablar ahora de accesos, de exámenes, de posiciones. A muchas de las profesiones de las que hemos nombrado no es fácil acceder. Se necesitan muchas horas de estudio o aprobar un examen o hacer muchas entrevistas o pasar pruebas físicas o mantener conversaciones en otros idiomas o tener suerte, ¿no? Mucha suerte. ¿Cuáles son los principales procesos de selección? Bueno, el principal y más común es la entrevista. La entrevista de selección es el método más habitual para acceder a un empleo. Consiste en un encuentro formal en el que el objetivo del entrevistador es comprobar si la persona a la que entrevistan es el candidato o la candidata idónea para el puesto de trabajo. Con lo cual, nuestro objetivo como candidatos o candidatas es demostrar que somos las personas que estaban buscando. La entrevista puede ser individual o grupal, puede ser en tu idioma o en el idioma que solicite la empresa, puede ser en presencia de la persona o a través de un Skype o de un Hangout y utilizando las nuevas tecnologías. Y esto cada vez también se utiliza más. Y en ese sentido puede ser una entrevista abierta para conocer un poco más tus opiniones sobre ciertos temas de interés, o puede ser una entrevista más centrada en el puesto de trabajo y en las competencias profesionales y lo que vas a desarrollar. Tener en cuenta que puede haber muchas entrevistas y que en un proceso, solamente porque te hayan hecho una entrevista, no tiene que significar que te vayan a coger. Muchas veces en las grandes empresas te contarán de antemano cuál es el proceso para entrar a trabajar y te dirán si consiste en una entrevista, si consiste en dos, si consiste en tres y con qué personas te vas a entrevistar. Esto te permitirá a veces preparar mejor las entrevistas y aquello que quieres decir, sabiendo en ese sentido con quién te vas a reunir. Otras veces podremos encontrar que las entrevistas podrán ser más informales y podrán ser más largas o menos largas. Puede haber entrevistas de 10 minutos o puede haber entrevistas de una hora. Y puede haber entrevistas en las que nos pidan también realizar algún tipo de pruebas, ¿vale? En ese sentido, podemos encontrarnos que nos hagan algún tipo de examen, ¿vale? Un proceso en el que nos pongan a prueba pues algunos conocimientos, ¿no? Que normalmente pues suele ser algún tipo de actividad que está dentro de algún proceso de selección pues un poco más complejo, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que nos pueden hacer exámenes que pueden ser escritos de tipo oral o de tipo test. A veces para acceder a algún empleo nos pedirán pasar una serie de pruebas físicas en las que tendremos que demostrar pues que tenemos una serie de destrezas, fuerzas o capacidades necesarias para desarrollar el puesto de trabajo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, son muy típicas las pruebas físicas para acceder a los puestos de bombero, de policía, ¿no? Pero bueno, puede haber otro tipo de trabajos que también las requieran, como por ejemplo los guías de montaña profesionales, que tienen unas pruebas físicas muy exigentes. Pruebas psicológicas también nos pueden pedir, una serie de pruebas en las que tenemos que demostrar que tenemos un equilibrio emocional y una solidez a nivel moral pues para desarrollar algún tipo de puesto, que no vamos en un momento determinado pues a tener un comportamiento inadecuado o a saltar. Y bueno, pues hay algunas situaciones de presión donde las personas pues tienen que demostrar que pueden desempeñarse de manera adecuada. A veces si queremos trabajar muchas veces con la administración pública o en fundaciones o en algún tipo de entidades relacionadas con el gobierno, nos van a pedir un concurso de méritos. ¿En qué consiste esto? Consiste en presentar tu currículum vitae y todos los documentos oficiales que acrediten toda la formación y experiencia que posees. Y de alguna manera todos estos documentos se van a baremar, se les va a dar una puntuación a cada uno de ellos. Pues los cursos que tienen hasta 20 horas tendrán una puntuación, los cursos que tienen más de 100 horas tendrán otra, la experiencia laboral tendrá otra, las experiencias de voluntariado que hayas desarrollado, tendrán otras. En ese sentido, es una manera también de selección que a veces puede terminar con una entrevista o con un examen y a veces no. Otras veces nos pedirán presentarnos a una posición, procedimiento mucho más selectivo, ¿no? Que normalmente tiene varias pruebas, el examen, pruebas psicológicas, a veces pruebas físicas, pruebas de idiomas, casos prácticos, que desarrollemos un caso práctico de manera escrita o hablada durante más tiempo, y así pues evalúa nuestra aptitud y nuestra capacidad, ¿no? Es un procedimiento muy habitual para ingresar en la administración. También se puede a veces acceder por concurso de méritos
o por un concurso oposición, ¿vale? Que sería un poco la suma de estos dos métodos, la oposición más el concurso de méritos. A veces, pues dentro de la administración o de algunas empresas, podemos acceder por promoción interna, es decir, estamos en un nivel inferior y se saca una plaza para cubrir un puesto de categoría superior y se pide primero que sean las personas que ya pertenecen a la empresa aquellas que puedan promocionar, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un poco pues las características que demanda el puesto, pues la formación, las capacidades y competencias, podremos también presentarnos. A veces se nos puede pedir un examen médico, ¿vale? Y ver un poco una revisión completa de nuestra salud, pues para ver en qué condiciones estamos, porque a lo mejor se requiere para el puesto de trabajo pues no tener algún tipo de enfermedad o de problema, pues a lo mejor de visión o auditivo o de movilidad, ¿no? Para el desarrollo del puesto. Y a veces se pide una prueba de trabajo, que es que el candidato pase unas horas o un día en contacto con el puesto de trabajo con el fin de observar pues allí mismo sobre el propio puesto de trabajo pues cuáles son tus cualidades, tus habilidades, cómo te desempeñas en el puesto de trabajo. Así que como veis hay muchas formas de acceder a un puesto de trabajo. Cada una de ellas además tiene sus trucos. Hay quien prefiere las entrevistas porque se las prepara mucho y puede ensayar en casa delante de un espejo o ensayar con familiares o amigos. Hay quien prefiere los exámenes porque tiene mucha capacidad pues de recordar datos bueno, o porque se le da muy bien expresarse de manera escrita. Y en otras veces hay gente pues que prefiere las pruebas de trabajo porque a lo mejor no es tan bueno explicando las cosas, pero sí que es una muy buena persona, muy buen profesional desarrollando pues, los trabajos para los que le van a contratar. En ese sentido, la realidad es que quien contrata es quien elige el método de selección, que mejor se ajusta. Hay gente que pensará que es mejor un método que otro y por eso decide hacer un tipo de prueba u otra. Así que hay que conocerlos todos y estar en el sentido bien informados y bien informadas para estar preparado para el día que sea que nos llamen para un proceso de selección u otro, pues si nos interesa y queremos hacerlo bien, saber que nos pueden preguntar o hacernos desarrollar cualquiera de estas prácticas. Te animamos a que busques más en internet y que practiques con algunos de estos métodos. Nos vemos en el siguiente vídeo.